La persona que están viendo en sus pantallas es quien amenazó hace algunas semanas al presidente de la República, Gustavo Petro. Esta persona ha sido plenamente identificada y el dato curioso es que tiene fotos con una persona que es cercana a Iván Duque, o al menos a su proyecto político. Ya hablaremos de eso más adelante, porque primero quiero contarles lo que sucedió con el senador JP, que nuevamente ha hecho el ridículo. Resulta que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes citó a varios senadores y congresistas y políticos que han venido denunciando a Gustavo Petro ante dicha comisión para decirles, bueno, qué es lo que tienen para denunciar, cuáles son las pruebas. Y obviamente han quedado como un zapato viejo, ¿no? Han quedado como un cuero. Han quedado supremamente mal. Petro obviamente habló al respecto, porque cada vez que la revista Semana sacaba una noticia, resulta que habían un grupito de senadores y de congresistas, ¿no? JP, Polo Polo, Garcés, bueno, ya ustedes saben cómo son de chauceros, ¿no? Entonces que se iban corriendo para la comisión de acusaciones a decir, claro, si Semana saca esto es porque algo de verdad debe tener, entonces denunciamos ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para que se juzgue al presidente de la República. Como lo pueden ver en este video del 3 de agosto de 2023, donde JP hace toda la parafernalia del caso. Dice, en el 3 de agosto de 2023, he denunciado a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones. Su propio hijo, con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito se investigue que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel. Y llevaban cámaras y hacían todo el cubrimiento del caso, ¿no? Veamos. En estos momentos me encuentro en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, radicando una denuncia formal, una solicitud de investigación en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Su hijo, Nicolás Petro, acaba de afirmarle a la Fiscalía que su padre sí tenía conocimiento del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por eso solicitamos que, así como lo determina el artículo 329 y los siguientes de la Ley Quinta de 1992, se inicie el procedimiento constitucional que determine la responsabilidad jurídica y política del señor presidente de la República. Todas las pruebas que en estos momentos está entregando Nicolás Petro a la Fiscalía deben ser recopiladas por la Comisión de Investigación y Acusaciones para abrir un juicio especial y que posteriormente, si es determinado por parte de esta comisión y decide realizar un tipo de acusación, el Senado de la República siga dando trámite y se llegue a una justicia final con esto que hoy está conociendo el país. Dineros irregulares ingresaron a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y no lo está denunciando alguien de la oposición, lo está denunciando su propio hijo. Por eso, esta es la primera de quizás muchas denuncias que van a llegar ante esta comisión para solicitar que al presidente Gustavo Petro se le abra de forma inmediata una investigación. Y grababan el sello de recibido y todo el cuento, ¿no? Bueno, pues acá vemos el comunicado de Mauricio Paval. Petro dice, ¿cuántas páginas, tinta y energía han volcado contra mí para esto, ¿no? ¿Para qué? Para esto. Yo soy igual, esto es Diario Político. Hoy vamos a hablar de la seriedad que se le pide a JP por parte de la Comisión de Acusaciones, por parte de Petro. Vamos a hablar sobre la persona que lo amenazó hace algunos días. Y también vamos a hablar sobre el ridículo que hizo Diego Santos en redes sociales, hablando sobre el tema del decreto derogado por el Ministerio de Defensa, en el que se habla precisamente de el porte de la dosis mínima, ¿no? De la incautación de la dosis mínima. Bueno, ya hablaremos con más detalle del tema. Empecemos por
que Petro y la comisión de acusaciones le piden seriedad a JP. El comunicado de la defensa del presidente Gustavo Petro ante lo denunciado por algunos congresistas, porque no solamente es JP, como bien lo dijo JP en el video, pues más congresistas y más políticos pues fueron llevando sus denuncias ante la comisión de acusaciones. Es más, les voy a decir quiénes son. Acá la comisión los agrupó en un solo, los dejó en un solo grupo. Socorro Oliveros Hernández, Alejandro Pardo Cortés, Luigi Parra Forero, David Mauricio Ochoa, Cristian Muniz Garcés, uribista, Pablo Uso Sánchez, Raúl Lozano Roballo, Jonathan Ferney Pulido Hernández, que es JP, Paula Andrea Holguín Moreno, uribista también, Mauricio Torres Silva. Denunciado Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República. Representantes Triunviato, investigador, Alirio Uribe Muñoz y Wilmer Carrillo, Gloria Arizabaleta Corral. Bueno, este grupito de gente, las primeras que leí, los denunciantes, son los que, al igual que JP, hicieron toda la parafernalia para ir a llevar una denuncia ante la comisión de acusaciones con base en la revista Semana, ¿no? Y también con base en un proceso que se estaba llevando a cabo con la fiscalía por parte del caso de Nicolás Petro, que ha sido viciado, ¿no? Ya vamos a hablar también de eso. Bueno, veamos lo que dijo la defensa jurídica del presidente. En la diligencia de ratificación de denuncias citada por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin excepción, todos los denunciantes afirmaron que no les constaba nada de manera directa y concreta, salvo lo que habían oído en medios periodísticos. O sea, esto arranca súper mal arranca. Sin excepción, todos los denunciantes afirmaron que no les constaba nada de manera directa y concreta, salvo lo que habían oído en medios periodísticos. Es decir, no tenemos certeza de nada excepto de lo que nos dijo Vicky Ávila, ¿no? A través del Pasquín. La defensa jurídica pidió el archivo de 6 denuncias producto de la inasistencia, como lo ordena la ley, ante la falta de compromiso y responsabilidad ciudadana, porque aparte que había gente que no tenía pruebas, pues hubo gente que ni siquiera compareció ante la citación de la comisión de acusaciones. Se solicitó la exclusión de la denuncia al senador J.P. Hernández por estar basada en un fallido proceso de colaboración, tal y como fue denunciado por el propio senador. El proceso de colaboración al que se refiere esta carta tiene que ver con el trato de la fiscalía con Nicolás Petro, que fue viciado porque fue filtrado a la revista Semana. La ley prohíbe usar la declaración de Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación como medio de prueba en cualquier proceso. La defensa jurídica del presidente Gustavo Petro insistirá en que se alleguen elementos concretos y válidos a la investigación. Bogotá, 11 de diciembre de 2023. En resumen, ¿esto qué significa? Pues que cuando llegaron estos congresistas y políticos a hablar con la comisión de acusaciones, pues llegaron con un chorro de babas, llegaron sin nada. Llegaron sin pruebas, básicamente. Eso es. Bueno. Dice aquí Ana Erazo, ¿cuál es la responsabilidad social, política y jurídica de la revista Semana, que por lo menos se mantuvo 2 semanas continuas con titulares calumniosos, verdades a medias y todo potenciado a través del clickbait barato que promociona Vicky Ávila como información? Es necesario reflexionar sobre todo el daño que le han hecho a un gobierno que no tiene que estar aclarando nada con la prensa y oposición irresponsable. Debe estar cumpliendo el mandato popular que ganó y que debe ser aplicado a cabalidad. Adelante, presidente Petro, cuente con nosotras para aterrizar los cambios en los territorios que lo necesitan y esperan. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que acá tiene que haber una reflexión de los medios y también de la revista Semana. Porque sacar acusaciones con testigos que no se conocen, que no se sabe dónde son, y tratar de llevar esto como si fuera información cuando en realidad es chisme, pues le ha hecho muchísimo daño a la opinión pública, ¿no? A los colombianos que se creen las mentiras que dicen estos medios. Terrible.
JP Hernández ratificará en la comisión de acusación su denuncia contra el presidente Gustavo Petro y solicitará anexar al expediente los supuestos aportes de Sandra Navarro, esposa del narcotraficante, alias sobrino de la campaña en 2022. Obviamente el pataleo no va a terminar con esto. Yopal es... Bueno, nosotros radicamos una solicitud para que se investigara al presidente Gustavo Petro por la presunta financiación de su campaña con dineros ilegales, esto denunciado por su propio hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía. Hoy no solamente nos vamos a ratificar, sino que yo voy a solicitar una ampliación a esa solicitud de investigación por el caso de la señora Sandra Navarro de Yopal, esposa del narcotraficante condenado alias Sobrino, el que fue capturado en el mes de julio del año 2022 después de las elecciones presidenciales. Esta señora claramente en unos audios deja claro que sí aportó dinero para la campaña del entonces candidato Gustavo Petro e incluso en sus camionetas se transportó la entonces candidata a la vicepresidencia Francia Márquez y el senador Gustavo Bolívar. Necesito que se anexe esa ampliación de solicitud de investigación y también voy a solicitar que se cite al señor Euclides Torres, quien fue mencionado por Nicolás Petro y quien manifiesta que aportó a la campaña y que su padre, Gustavo Petro, tenía conocimiento de esto y no está registrado este dinero en las cuentas de campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Que se cite también a Armando Benedetti por esos audios en los que se manifiestan que se recibieron 15.000 millones de pesos y que si él habla de dónde provino esto, entonces aquí se acaba todo. Y que se cite también al señor Nicolás Petro por las declaraciones que hizo en la Fiscalía y las que hoy son soporte para nuestra solicitud de investigación al presidente de la República. Bueno, citación a Armando Benedetti también ha pedido el representante de la Cámara, Cristian Garcés, coordinador del Valle del Centro Democrático. Bueno, escuchemos lo que dijo Cristian Garcés, quien también aparece en el documento de la defensa del presidente Petro y de la comisión de acusaciones de los citados para rendir su versión y pues presentar las pruebas con las que obviamente no llegaron. Solicité que fuera convocado Armando Benedetti a informar sobre las declaraciones que fueron de público conocimiento. He solicitado formalmente que se le cite al señor Armando Benedetti, que fuera a ser directivo de la campaña de Gustavo Petro a nivel nacional, fue nombrado posteriormente embajador en Venezuela, lo cual es una de las pruebas más importantes de que aquí hay un presidente indigno en la forma en que se manejó la campaña y hay serios problemas morales y éticos, que es lo que nos debe preocupar a nosotros los congresistas. Después la Corte Suprema de Justicia debe analizar los temas penales y definir si hay delitos y tomar sanciones, pero después de la decisión de la Cámara y el Senado. Vean, yo no voy a defender a Armando Benedetti, ni mucho menos a Nicolás Petro. Esos casos los determinará la justicia cada uno por su lado, ¿no? Pero ese señor dice que a Armando Benedetti se le nombra embajador porque hay algo malo ahí. No, esto es política, ¿no? Esto se ha hecho un montón de veces y lo ha hecho el uribismo, lo ha hecho el Partido Verde, lo han hecho absolutamente todos. Gobiernan con quienes les ayudaron en campaña, eso no es un secreto para absolutamente nadie. De ahí a decir que por esa razón, que por el que el nombramiento a alguien, esa persona es o está involucrada con una financiación ilegal o dineros del narcotráfico, pues es una vaina disparatada, ¿no? No tiene nada que ver las peras con las manzanas, que es una práctica que se debería eliminar, pero por supuesto que se debería eliminar, ¿no? Los compadrazgos en política pues deberían irse acabando y deberían ir llegando personas con las calidades necesarias para asumir los cargos en cuestión. Pero bueno, por ahora no funciona así el país, no funciona así la política, además porque tenemos una constitución y un sistema jurídico que permite precisamente esa clase de cosas, ¿no? El nepotismo, el clientelismo, no sé qué. Todo eso es porque precisamente así se ha configurado a través del tiempo. Hay que irlo acabando, claro, hay que irlo acabando. Pero no es una razón para decir que es que porque nombraron a Benedetti embajador en Venezuela es porque le estaban pagando la plata que le metió el narcotráfico de la campaña de Petro. No tiene nada que ver una cosa con la otra y precisamente por eso la comisión rechaza las declaraciones de estos congresistas, porque no hay pruebas aparte de lo que ha dicho Vicky Ávila en semana. Bueno,
Vicky Ávila, hablando de ella, por supuesto salió también al paso. Dijo lo siguiente: primicia, defensa del presidente Gustavo Petro solicitó la exclusión de denuncia por confesiones de Nicolás Petro de delitos en campaña. Todo el país sabe qué pasó en la campaña de Petro por boca de su propio hijo. Confesión es confesión, la verdad. Bueno, acá hay un malentendido, porque Vicky está diciendo que Petro habló, o sea, Nicolás Petro habló de una financiación ilegal por parte de la campaña, cuando ellos siempre han negado que Gustavo Petro tenga conocimiento de la entrada de estos dineros, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado están los audios de Laura Sarabia con Armando Benedetti. En estos audios de Sarabia con Benedetti se habla del ingreso de dinero a la campaña, en el que hablan de 18 mil millones de pesos y no sé qué más, 15 mil, 18 mil, no me acuerdo. Y que son las pruebas que precisamente está pidiendo la comisión de acusaciones a la revista Semana, diciendo cómo fue el procedimiento para llegar a estas declaraciones que se están dando y que fueron la causa de que tantos políticos y congresistas denunciaran a Petro. Entonces creo que Vicky Ávila está también mezclando una cosa con la otra, que nada tiene que ver. Y acá volvió a publicarlo, ¿no? Vicky Ávila: estos son los audios de Armando Benedetti revelados por Semana, y que los congresistas petristas que investigan la campaña de Petro quieren que este medio les revele la fuente o procedimiento, porque les cuento que dentro de las decisiones de la comisión de acusaciones, pues se llamó a citar las fuentes, cosa que no se puede hacer, ¿no? Constitucionalmente está protegido el derecho a que los periodistas tengan fuentes que no necesariamente tengan que ser reveladas. Este fue un fallo de la comisión de acusaciones. Específicamente lo dicen en su punto octavo: oficiar a la revista Semana para que aporte información que sustenta las noticias de prensa que refieren sobre la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego, entre ellas sobre la fuente de la cual se obtuvieron los audios de WhatsApp de Armando Alberto Benedetti, en los que se sostenía conversación con Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social. Y acá vuelvo a lo mismo, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Una investigación en donde los congresistas no están llevando pruebas de lo que están denunciando, ya que a ellos pues les queda la carga de probar lo que están diciendo sobre la financiación ilegal, sobre la supuesta financiación ilegal de Gustavo Petro en la campaña, no tiene nada que ver con que Vicky revele las fuentes de donde llegó, o donde llegaron más bien las grabaciones que fueron ampliamente difundidas en el país de Armando Benedetti con Laura Sarabia. Son dos cosas totalmente diferentes, que menos mal la comisión se dio cuenta y lo rectificó, porque obviamente Vicky se iba a pegar de esto para decir: ¿cómo así que me están pidiendo las fuentes? Les pregunto, bueno, hay que decir una cosa, y es que esta gente está desesperada. Vicky Ávila, miren, acá dice reposted, que quiere decir que ha vuelto a postear un trino que ya había escrito, seguramente porque nadie le estaba parando bolas. Y en ese trino dice lo siguiente: les pregunto a los congresistas Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta por qué quieren saber nuestras fuentes y el procedimiento. O sea, la fuente en el caso de los audios de Armando Benedetti. Los dos saben que nos protege la Constitución como periodistas. Bueno, periodistas, mucho decir, Vicky. Igualmente las fuentes están protegidas. Los dos congresistas investigan la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en la comisión de acusación. Un ataque frontal a la libertad de prensa de dos congresistas que investigan a Petro, pero son petristas y se eligieron por el pacto histórico, la coalición que eligió a Petro como presidente. La Constitución protege a los periodistas porque las fuentes son sagradas. Esto es una vergüenza, un ataque a la libertad de prensa. No sé qué piensa la Flip o si esto es normal. Pues bueno, aquí la comisión de acusaciones habla sobre reversar la exigencia a los medios de comunicación de revelar las fuentes. La solicitud hecha a revistas Semanas para aportar información sobre el procedimiento y no para revelar las fuentes, como dice acá pues esta anotación de la comisión de
acusaciones. Bueno, estaremos muy al pendientes de lo que suceda con esta noticia, que finalmente yo creo que no va a llegar a ningún lado. Y les voy a decir por qué. Porque los audios entre Armando Benedetti y Laura Sarabia no prueban absolutamente nada, ¿no? Lo que pueda decir Nicolás Petro de la entrada de dinero, un dinero que se gastó él y no que se gastó en la campaña de Gustavo Petro, para poder asumir que Petro sabía de la financiación ilegal, pues me parece que tampoco va a llegar a ningún lado, ¿no? Además, teniendo en cuenta que las declaraciones de Nicolás Petro con la fiscalía pues fueron desvirtuadas por los vicios de los que ya se ha hablado ampliamente. Uno de ellos, pues, que la revista Semana reveló esas conversaciones entre Nicolás Petro y la fiscalía y el acuerdo que se estaba llevando a cabo. Entonces, esperemos cómo sigue curso las investigaciones de Nicolás Petro y de Armando Benedetti, que yo siento que no van a llegar a nada. Si Gustavo Petro recibió financiación del narcotráfico y él se enteró, lo descubriremos de otra manera, pero por este lado no va a ser, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto se ha tratado más de rumores, de infundios, ¿no? De chismerío, de voz a voz, porque de eso se ha tratado la revista Semana todo este año, de puro chisme, de pura mentira. Hay cosas en las que el gobierno se ha equivocado y hay que corregirlas y hay que ser autocríticos y decirle a Petro, eso se está haciendo mal. De esas cosas poco ha hablado la revista Semana. Se han enfocado más en los chismes, en las cosas que le pueden indignar a la gente, como lo que ha venido sucediendo con lo de la dosis mínima, de lo que hablaremos ampliamente. Vamos a pasar al tema de la persona que amenazó a Gustavo Petro hace pocas semanas. Es este señor que ustedes ven en pantalla, que ha sido identificado como Manuel Romeo Sacro Ramírez. Al parecer es cercano, bueno, cercano no seamos exagerados. Se ha tomado fotos con el señor Arizabaleta, que algunos de ustedes lo habrán escuchado, es un fiel defensor de Iván Duque, del uribismo, del proyecto político, e intentó fracasadamente ser candidato a la alcaldía de Cali. No intentó ser alcalde de Cali, intentó ser candidato a la alcaldía de Cali y no le dieron el aval. Pero bueno, recordemos un poco sobre lo que dijo este señor hace algunas semanas amenazando a Gustavo Petro. ¿Cuál es el miedo? ¿No quería guerra? ¿Cuál es el miedo, Petro? Me da risa que comienza diciendo, no que quería guerra Petro, y Petro jodiendo y jodiendo todos los días para ver si se lleva a cabo un proceso de paz. No que quería guerra Petro. Esta gente es muy, no sé, o sea, da un poco de tristeza también, ¿no? ¿No quería guerra? ¿Cuál es el miedo, Petro? No, Gustavita, perra. ¿Ah? No aplaudía la muerte de los niños, pero sí te daba dolor, de tristeza cuando te mataban tu gente, a tus delincuentes. Lo vamos a acabar a todos y te vamos a acabar a ti. Ya pedí 70,000 hombres para ir a hacer el golpe de estado. Te vamos a acabar, perro. Te vamos a cortar la cabeza y vamos a jugar balón contigo y con tus familiares. Con tu hijo y con tu mujer. Con tu nuera, con tu nieto. Con todo vamos a acabar. Un mensaje bien bravo que te la estamos dando. Y a todas las ELN y a la FARC que se preparen. Siguen haciendo daño, siguen desalojando gente. Ya estamos hartos de ustedes. Los espartanos ya estamos hartos. Ya lo estás sabiendo. ¿Cuál es el miedo? Este señor va a ser citado por la fiscalía en próximos días. Lo dijeron con este comunicado, donde además se revela pues quién es el señor, Manuel Romero Sacro Ramírez. Ese es el comunicado de la fiscalía, que además fue chistoso por cómo arranca, ¿no?
Contrario a las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, de que la Fiscalía General de la Nación no cumple con sus funciones, pero ¿qué es esta vaina tan infantil? ¿Qué es esta niñada? ¿Cómo una institución tan seria como la Fiscalía empieza este comunicado diciendo esta estupidez? Es que están en quinto de primario, ¿qué es lo que pasa, hombre? Contrario a las afirmaciones del presidente de la República de que la Fiscalía no cumple sus funciones, la entidad se permite manifestar que en menos de 24 horas identificó en Cali, Valle del Cauca, al hombre que a través de redes sociales publicó amenazas en su contra. El grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos citó a la persona identificada a interrogatorio para el próximo 13 de diciembre con el fin de avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y realizar la respectiva judicialización. Desde el momento en que se conocieron los hechos, la Fiscalía de manera diligente dispuso un grupo especializado conformado por un fiscal e investigadores del cuerpo técnico que lograron esclarecer lo ocurrido. Esta información se publica por razones de interés general. La Fiscalía habla con resultados. Una niña este comunicado, ¿no? Como arranca es muy de niños, ¿no? Es muy infantil. Pero bueno. Resulta que la persona en cuestión, como ustedes pueden ver acá, se está tomando fotos con Jaime Arizabaleta, quien quería ser candidato a la alcaldía de Cali y no lo dejaron ser ni candidato. Obviamente no iba a ser alcalde, mucho menos si lo hubiera logrado, ¿no? Si hubiera logrado ser candidato, pues no hubiera llegado a la alcaldía, obviamente. Aquí me topé con los jugos de Bukele en la marcha de Cali, todos a la calle 20J. Vemos al señor que amenazó a Gustavo Petro al lado de una foto de Bukele, ¿no? En donde dice los jugos de Bukele, y con el señor Arizabaleta. Arizabaleta es conocido pues por fomentar hashtags, por criticar que Twitter no lo pone en tendencia, pues cuando sus tweets no son pues paupérrimos, cuando critica que los hashtags que impone Gustavo Petro sí llegan a ser tendencia. Se le ha dicho que también dirige las bodegas uribistas, las bodegas que se organizan para hablar en contra de Petro cuando sale alguna noticia, pues dicen algunos que él las lidera, ¿no? Que eso no es un delito ni mucho menos, pero llama mucho la atención. Dice acá Gustavo Petro: mi amenazante se dejó lavar el cerebro por el odio de Arizabaleta. Y termina en esto: un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia. Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor porque libera recursos del Estado para pagar un bono pensional a 3 millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión. Y acá pues publicó el perfil de Instagram del señor. Sí, es que es muy triste, ¿no? Como la gente se deja llevar muchas veces por líderes como Arizabaleta, precisamente. La verdad, muy, muy triste. Yo siento que todo ese tema, y siempre lo he dicho, ha sido por el círculo vicioso de la falta de educación. Yo muchas veces digo, estas personas no son culpables de pensar de la manera que piensan, porque ha existido una falta de educación, y de educación política ni se diga. Pero empecemos con la educación básica. Los malos gobiernos han impedido que las personas se vean limitadas en su educación, y al verse limitadas de su educación vuelven y eligen a políticos corruptos que vuelven y evitan que ellos tengan acceso total a una buena educación, para que ellos vuelvan y voten por malos políticos, y así, ¿no? Se convierte en un círculo vicioso. Sin embargo, pues bueno, el señor, como dice el comunicado infantil de la Fiscalía, pues será citado el 13 de diciembre, es decir, muy pronto, a rendir pues su versión sobre esta amenaza, que además va incluida con un golpe de Estado, ¿no? Dice él que va a llevar, ¿cuántos hombres? 70,000 hombres para hacerle un golpe de Estado a Petro. Te vamos a cortar la cabeza, mejor dicho, delicado, ¿no?
Frente a este trino de Gustavo Petro, Arizabaleta pues no se iba a quedar callado, ¿no? Llamó a la revista Semana, a los alcahuetas estos, y también a otros medios a hablar sobre las acusaciones de Petro que según él lo ponen en peligro. pero ¿quién va a querer hacerle daño a Arizabaleta? Si Arizabaleta, tú eres una persona absolutamente insignificante. ¿Quién te va a querer hacer daño? Dice aquí Arizabaleta, el presidente Petro me está atacando y perfilando, me culpa de algo que no hice. Escuchamos lo que dice aquí. Entonces el presidente, la reacción del presidente es, por alguna razón, me también eso. Cuando no tengo nada que ver, me crucé con el señor 4 o 5 segundos para una foto y dice que el tipo se dejó llevar por el odio de Arizabaleta y que por eso lo amenazaron de muerte, cosa que es absolutamente grave, porque es el jefe de Estado, un tipo que tiene todo el poder y yo soy un simple ciudadano relacionándome con unas amenazas de muerte que le están haciendo. Y quiero decirte, Estefanía, que eso es un modus operandi muy común. Para nuestros hermanos venezolanos que nos están escuchando, pues sabrán a qué me refiero. Así trata Maduro a la oposición. Pues Leopoldo López, por ejemplo, un tipo que tiene todas las condiciones, un tipo supremamente honorable, con una familia supremamente bonita, estuvo en la cárcel. Y además dice que por terrorismo. Y ese es el... Se está comparando con Leopoldo López, hágame el favor. Además es un igualado. Es un cínico. Dice acá en este trino Arizabaleta y se los voy a leer porque pasa algo bien particular. Arizabaleta dice en este trino: mi oposición siempre ha sido respetuosa y con altura. Nadie, por más poderoso que sea, nos va a amedrentar. Gracias, Colombia, por tu apoyo. Y publicó una foto de él mismo, ¿no? Bueno. La oposición de Arizabaleta ha sido tan respetuosa y con tanta altura que esto escribió hace algún tiempo, cuando Petro escribió lo siguiente: continúa la interdicción, 1 tonelada de cocaína fue incautada por nuestra Armada Nacional en el marco de las operaciones de control marítimo en el Pacífico. ¿Y saben qué le contestó Arizabaleta? Que contesta con altura. ¿Y qué fue el otro que dijo acá? Respetuoso y con altura, le contestó a Petro lo siguiente: de nada sirve incautar si te la vas a oler toda. Ahí está el respeto de Arizabaleta, ¿no? Persona absolutamente incoherente. En Semana también fue a llorar. Petro pretende criminalizarme para intimidarme y anularme políticamente. Así lo hizo con Maduro. Perdón, así lo hizo Maduro con Leopoldo López. RT sin pausa a esta entrevista con Semana. Bueno, ha ido bajando en seguidores el señor Arizabaleta, que acá pues le llora a la revista Semana y a Vicky por ahora lo que dijo Petro. con lo del presidente. El presidente una vez compartió en sus redes sociales que yo era heredero del cartel de Cali. Hágame el favor, que mi papá estuvo preso por recibir dineros de los Rodríguez. Cuando mi papá fue absuelto, fue declarado inocente. No indultado como él, no, declarado inocente porque es una persona honorable. Personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión. Dice aquí @mamertos 2.0, Jaime Arizabaleta también debería responder ante la justicia por instrumentalizar a este vendedor ambulante que amenazó con cortarle la cabeza al presidente Gustavo Petro. Y yo aquí quiero hacer una reflexión, y es que Arizabaleta se desentiende del tema, ¿no? Primero se hace la víctima y luego se desentiende del problema tan hijo de madre en el que está metido este señor, porque créanme que una amenaza al presidente no es una cosa que se pase por encima. O sea, este señor va a resultar implicado legalmente en un proceso judicial que seguramente le dará consecuencias penales, en las que seguramente, y si no tiene un buen abogado, o incluso si lo tiene, va a terminar pagando cárcel, ¿no? O al menos una detención privativa de la libertad, una pena privativa de la libertad. Y Arizabaleta no va a estar ahí. Y los uribistas no van a estar ahí. Y los que se alegraron de la amenaza, del golpe de Estado, y de que más que iban a degollar a Petro, bueno, de lo que fuera que lo amenazó, los que se alegraron de todo eso, esos uribistas que se alegran cuando le llegan amenazas a Petro,
pues no van a estar ahí respaldando a este señor que se le dio por sacar ese video que lo va a perjudicar. Se los prometo que ese video lo va a perjudicar, lastimosamente es así. Porque una amenaza a un presidente no es cualquier cosa. Y una amenaza de un golpe de Estado no es cualquier cosa. Son delitos. Arizabalaeta no va a estar ahí, ¿no? Claramente. No estuvo como candidato a la alcaldía, no va a estar. No va a estar acompañando a este pobre hombre. Bueno. Pillen pues, un sujeto en las redes sociales que había estado con Jaime Arizabalaeta salió amenazando con cortarle la cabeza al presidente Gustavo Petro, y ahora el que se sienta amenazado porque Gustavo Petro pidió una investigación es Jaime Arizabalaeta. Así o más hijo de puta. El hombre que habría amenazado a Petro será interrogado el 13 de diciembre. Vamos a ver qué sucede con este caso. Por supuesto que acá les contaremos los detalles de lo que suceda con este señor. No le voy a bajar el perfil, sé que acaba de decir pobre hombre, pero la verdad, una persona que amenace pues no merece la más mínima consideración. Que caiga todo el peso de la ley a Manuel Romeo Sacro, porque una persona no puede ir de buenas a primeras amenazando al presidente, ni a nadie, ¿no? Ni a nadie. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con este tema. Para terminar, vamos a hablar sobre el ridículo que hizo el señor Diego Santos. Vamos a hablar sobre el espectáculo, el ridículo que hizo Diego Santos, simpatizante del uribismo, detractor de Gustavo Petro, en redes sociales, frente al tema de la derogación del decreto que impide que los policías puedan arrestar o poner una multa a alguien por llevar una dosis personal. Que es completamente distinto a decir que es que se acabó el delito del narcotráfico en Colombia. O del microtráfico. Es absolutamente distinto. Una cosa es ponerle multa a alguien por llevar su dosis personal, que es absolutamente inviable porque la Corte lo ha dicho así, no porque Petro lo diga así, sino porque la Corte lo ha dicho así en reiteradas ocasiones. Y otra cosa es decir que el narcotráfico se apoderó de Colombia. El narcotráfico sí se apoderó de Colombia, pero no por esto. Se apoderó cuando llegaron los ñeñes, se apoderó cuando llegó el proceso 8000, se apoderó cuando la parapolítica llenó el Congreso de la República y un montón de congresistas se hicieron elegir con plata el narcotráfico. Eso sí, es un narcoestado que se conformó hace varios años, ¿no? Pero no por esto. Esto es una bobada. Pero a la bobada le salen bobos peores, como Diego Santos, que dijo lo siguiente: hago una pregunta a los abogados de este país. Si mañana quiero comercializar drogas en la esquina de mi barrio para tener unos ingresos adicionales, ¿puedo hacerlo sin temor a ser perseguido por las autoridades? ¿Puedo inclusive vender cerca de colegios y universidades? Pero ¿qué es esta estupidez que está diciendo Diego Santos? O sea, Diego Santos está comparando. O sea, lo primero que hay que decir es que no leen, ¿no? No leen, no se dan cuenta que el decreto no está diciendo absolutamente nada de esto. El microtráfico y la venta y compra de estupefacientes no deja de ser un delito. Lo que ha protegido la Corte durante años es el porte de la dosis mínima, que nada tiene que ver con esto, ¿no? Son dos cosas distintas. Gustavo Petro le contestó: si vas a comercializar drogas en la esquina de tu barrio, vas preso, Diego. Vas preso, Diego Santos. O sea, esta gente cree que se le dio vía libre a los jíbaros, ¿no? Que se le dio libertad a la gente que trabaja ilegalmente vendiendo estupefacientes o vendiendo droga o vendiendo marihuana, lo que sea. Ellos creen que es lo mismo porque hay medios precisamente que se encargan de hacerlo así, de llevar esta desinformación. Resulta que Duque fue el que hizo el decreto en el que se prohibía o que se le ponía multa a las personas que portaran su dosis personal. Cosa que en absoluto, en lo más mínimo,
acaba con el problema del narcotráfico. Pero en nada, y está absolutamente demostrado que ese decreto no sirvió para nada, excepto para que se cometieran arbitrariedades e injusticias con jóvenes y para nada más, porque el narcotráfico no ha dejado de crecer y en el gobierno de Duque creció el triple. Pero bueno, entonces la pregunta de Diego Santos es absolutamente ridícula. ¿Cómo así que va a ir a comercializar con drogas? Pero si es que el comercializar con drogas sigue siendo un delito, Diego Santos. Yo le contesté lo siguiente. Él dijo que un abogado le respondiera. Bueno, yo soy abogado y le respondí lo siguiente. Mi consejo es que lo hagas, crack. Demuestra al mundo lo mal que está Petro y ponte a vender droga en las esquinas. Vaya, Diego, vaya a vender droga en las esquinas a ver cómo le va. Ley Rincón le respondió: usted lo único que puede vender es lástima y ni su papá se la quiso comprar. Saludos, Dieguito. No, es que lo que escribió Diego es absolutamente, es ver el nivel del debate, cómo ha caído, cómo ha sucumbido a lo más profundo y miserable de la desinformación, cómo ha caído tan bajo el nivel de debate que lleguen a decir semejantes estupideces. No puede ser. De verdad no puede ser. Le contestó Jojaro: usted tiene pinta de ser un jíbaro que en vez de venderla se la fuma. No. Miss Poirot, marica, ya hasta jíbaro te vas a volver, das mucha vergüenza. Daniel Monroy le respondió directamente y secamente: no, se va preso, igual que Petro. No, Diego, te vas preso si te pones a vender droga en los colegios. Sé inteligente, lee las cosas de las cuales estás criticando a Petro, no hables por hablar, no seas tan estúpido. Lucho Correa, yo creo que debería hacerlo. Diego, es evidente que lo del periodismo y la opinión a usted no le funcionó. Hágale y pase el dato para mandarle clientes. Diego Santos es tan imbécil, dice J. Andrés, que es un periodista. No, terrible. Frente a toda esta polémica que se armó por la derogación de este decreto, el ministro salió a aclarar un poco sobre este tema. El decreto que expidió el 7 de diciembre de 2023. Quiero aclarar el alcance del decreto que expidió el 7 de diciembre de 2023 el Gobierno Nacional sobre porte de dosis personal de drogas. Para evitar malos entendidos, lo primero es: este decreto no elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños. El decreto lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal. Ese gobierno había extendido una prohibición de consumo que estaba en el Código Nacional de Policía para crear esa sanción administrativa para el porte. Después de eso, la Corte Constitucional en varias sentencias ha mencionado que el porte no se puede sancionar administrativamente. También el Consejo de Estado, revisando ese decreto que estamos derogando ahora, manifestó que no se podía utilizar la figura de una sanción con multa para el porte, porque lo que está prohibido en Colombia es el comercio, el tráfico. Por eso estamos derogando esa norma que permitía establecer una multa para el porte de dosis personal. Ahora bien, en el año 2021 se aprobó la Ley 2000, que permite restringir ya el consumo en lugares públicos. La Corte Constitucional este año se pronunció sobre esa ley y manifestó que una prohibición general de consumo en lugares públicos no cabe, pero que sí es posible que los municipios regulen y restrinjan en algunos lugares públicos, algunas circunstancias, algunos momentos para el consumo de drogas en lugares públicos. Para eso le dio al gobierno una orden de expedir unos protocolos que estamos elaborando. En todo caso, no va a haber multas ni persecución policial para el porte de dosis personal.
A eso es a lo que se reduce el decreto que ha expedido el gobierno el 7 de diciembre. Es decir, ajustar las normas a lo que ha dicho la jurisprudencia desde hace ya unos cuantos años y que lo ha reiterado en el año pasado y este año también. Muchas gracias. Cuando salió este decreto de Iván Duque, en Wally Opina, que si no están suscritos los invito a que se suscriban, en Wally Opina hablamos precisamente del retroceso tan tremendo que era este decreto de Iván Duque. Es un retroceso porque la Corte Constitucional ya había hablado sobre el porte de la dosis mínima y ponerle una sanción para tratar de aliviar el problema del narcotráfico. Era como esa imagen, yo no sé si han visto ese meme de unos chinos que están echándole agua con un balde, están sacando agua de un lugar que está inundado con un balde hacia afuera en donde también está inundado, ¿no? Es decir, no sirve para absolutamente nada. Es como tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, no sirve de nada. Va a seguir estando el problema ahí. Entonces ese decreto no servía para nada. En Wally Opina me acuerdo mucho que en ese tiempo hablamos de ese tema ampliamente, porque lo que era más del presidente de los jóvenes, que además fue de los primeros decretos de Iván Duque cuando recién fue presidente, fue este decreto, y lo que hacía era retroceder en la norma, ¿no? Retroceder en el tiempo, porque ya la Corte Constitucional, por ejemplo, había hablado muchas veces de ese tema. Y lo que estaba haciendo Duque era echando para atrás cosas de las que ya se había hablado ampliamente en la Corte y de las cuales ya se habían tomado decisiones. Luego que Duque pone ese decreto, la Corte vuelve y le dice, a ver, huevón, si estamos diciendo que se permite la dosis mínima, no es para que vaya y multe a la gente, no sea estúpido. Y entonces ahora Petro tiene que desmontar el decreto por la Corte Constitucional y por lo que se ha venido dando en sentencias, que ha sido de amplia discusión entre los magistrados y durante muchos años. Esto no es de ahora, esto es de vieja data. Bueno, para terminar, una explicación breve del profesor Francisco Bernatti. Un poco de historia sobre lo que es la dosis personal en nuestra legislación. El concepto aparece en el decreto 1188 del 74, que sanciona con presidio de 3 a 12 años a quien porte estupefacientes. Si se trata de la dosis personal, la sanción es de arresto. Segundo, ante la falta de claridad de lo que es dosis personal, se expide el decreto 701 del 76. Imagínense desde hace cuánto tiempo se está hablando de esto. Que la define en términos de topes numéricos y define la dosis terapéutica, fue anulado por el Consejo de Estado el 18 de marzo del 77. En el 79, el Tribunal Superior de Medellín crea la categoría dosis de aprovisionamiento, que permite el porte de sustancias superiores a los límites, siempre y cuando sean para el consumo personal. La Ley 30 del 86, en su artículo 2, define la dosis personal en términos numéricos e igualmente la dosis terapéutica. La dosis de aprovisionamiento continúa como creación jurisprudencial. La Corte Constitucional, en sentencia C-221 del 94, declaró conforme a la Constitución la dosis personal, argumentando que forma parte del libre desarrollo de la personalidad. No se pueden penalizar comportamientos que no causen lesiones o peligros a terceros. En lo que va al presente siglo, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el porte, con independencia de la cantidad, que tiene exclusivamente fines de consumo, escapa al interés del derecho penal. El único evento en que se sanciona es el porte cuando hay fines de comercializar. Y eso se sigue manteniendo. Eso es lo que se sigue manteniendo. Si usted tiene una dosis mínima para su consumo personal, usted no va a ser perseguido por la justicia. Eso es lo que hace la derogación del decreto, por el cual se está haciendo todo un escándalo. Pero, si usted va a comercializar con droga, eso sigue siendo un delito. Sigue siendo un delito el comercializar, el hacer venta de droga en el ámbito que usted quiera, sigue siendo un delito. Uso personal no es perseguible, no es delito. Para vender es un delito. Así de sencillo. Conclusión: el porte de estupefacientes con independencia de la cantidad. A, si es para el consumo, nunca es considerado delito. B, si es para tráfico, siempre es considerado delito. El decreto expedido por el Gobierno Nacional en nada cambia esta situación. Muchas gracias, profesor Francisco Bernatti,
por esta explicación tan necesaria. Ojalá se la hagan llegar a Diego Santos para que deje de ser tan vacío, ¿no? Tan... A ver, echémosle ganas, ¿no? Amigos, gracias a Francisco Bernate, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse aguantado este video tan largo. Si llegaron hasta acá, de verdad, los amo por haber visto todo este video. Muchas gracias por ver Diario Político. No olviden dejar su like, suscribirse, compartir. Y nos vemos en el próximo video. Les envío un abrazo gigante. Que tengan un feliz resto de día.